Probablemente has observado una contradicción entre la forma de obtener la perfecta humildad y la noción de que somos títeres condicionados sin libre voluntad ni responsabilidad. Explicaremos esta aparente contradicción. Además de Ramana Maharshi, que solo tuvo que simular su muerte corpórea, que fue acompañada por la aceptación de esa muerte, para entrar en una evolución que lo llevaría en 2 años a su realización, por cierto espontánea, todos los grandes maestros tuvieron que pasar por puntos muertos, por callejones sin salida de los que tuvieron que liberarse para buscar alguna otra vía. Si observamos la historia de Buda, perdió años estudiando filosofía sin ningún éxito y casi muere de ascetismo. Luego se sentó, suspendió todo pensamiento bajo el árbol del Bodhi y alcanzó el Satori. En realidad, la obtención del Satori está condicionada por 4 factores. A. Conocimiento de la posibilidad teórica del Satori. B. El intenso deseo de obtenerlo. C. Entrar en contacto con una verdadera enseñanza. Y D. La intensidad y calidad de la intuición metafísica del sujeto. Estas condiciones son parte del destino de los seres humanos liberados, si no, estas personas se hubieran mantenido similares al resto de los mortales. No consideres esta situación como una injusticia. De una forma u otra todos estamos condicionados diferentemente. Una persona es hermosa, la otra fea, otra es inteligente, la otra estúpida. Existen innumerables condicionantes, y en este dominio no existe igualdad. Profundicemos más en los condicionantes que citamos anteriormente. 1. Conocer la posibilidad teórica de la realización que nos puede llegar a través de cada sufrimiento y conferirnos absoluto y eterno bien es algo que la mayoría de las personas ignora totalmente. 2. El deseo tenaz de obtener este Satori, teóricamente conocido. Esta condición es muy compleja. Decimos intenso deseo porque nadie aprende sobre la posibilidad del Satori sin entender al mismo tiempo sobre la extrema dificultad y rareza de obtenerlo. Y uno puede observar en ciertas personas una orgullosa ambición de llegar a la realización porque el sujeto sería entonces superior a todos. Siempre el orgullo. 3. Sin embargo, los seres que buscan la realización no son absolutamente excepcionales, y sus motivos pueden ser muy diversos. 4. Podemos ver en algunos una ambición orgullosa de alcanzar la realización, porque de esa manera el sujeto se vería como superior a todos los hombres comunes. Siempre el orgullo. En realidad, los 4 factores condicionantes que vemos en el principio no van a satisfacer nuestra curiosidad en los condicionantes necesarios para la realización, aun cuando su presencia sea indispensable y juegue un papel fundamental. No podemos conocer el destino en todos sus aspectos. En vez, decimos que aquellos que llegan a la realización seguirán necesariamente el serpenteante camino de la predestinación que nos escapa, de la misma forma que se nos escapa el futuro. Una palabra sobre nuestra época presente. Es fácil ver en nuestros días el triunfo alcanzado por la investigación empírica por sobre la metafísica. El pretendido progreso realizado en el plano fenoménico intoxica la mente. Algunos aspectos de este progreso ciertamente merecen ese nombre, pero ¿hay gente más feliz y más sabia porque los motores son más y más rápidos o porque desintegramos y fusionamos el átomo? Los instintos perversos del hombre se lanzan sobre esos progresos. Aún, las ventajas del progreso que se dan en la vida diaria no nos dan ningún progreso moral. De tiempo en tiempo un intelectual idealista como Aldous Huxley es persuadido que es la humanidad la que debe progresar en sabiduría, bondad, etc. Lo dijo, lo escribió, actuó en formar grupos de gente sabia, pero uno no puede dejar de ver que estas buenas intenciones son tan solo una gota de agua en el mar.
Esta evolución hacia el progreso en el plano fenoménico nos lleva a pensar que nuestro medio ambiente se está volviendo cada vez más y más desfavorable para la espiritualidad y la aparición de gente realizada. La humanidad de hoy, tan orgullosa de su progreso en el plano material, se vuelve más y más ignorante, y la frecuencia y la intensidad de las hostilidades entre las naciones y la gente es el resultado de esto. Es posible que una persona, o incluso muchas, varada en un lugar lejano, con más probabilidad si es en Asia que en otros lados, obtenga la realización y no tenga o encuentre ninguna razón de hacerse conocida. Aquellos que conocemos que se llaman a sí mismos realizados son relativamente numerosos en el este, pero todo lo que se puede conocer acerca de ellos nos deja con muchas dudas acerca de su pretensión. Este estado presente de la humanidad no sorprende a aquellos que conocen que nuestra era es la de Kali Yuga. Luego en un apocalipsis habrá una nueva edad dorada. Esto está en el orden cósmico y aun si entendemos que hemos tenido la mala suerte de haber nacido al final del Kali Yuga, no podríamos cambiarlo de ninguna manera. En cada caso debemos reconocer que el que busca la realización se enfrenta a numerosos obstáculos. Consideraremos la más importante cuestión del pasaje de la comprensión intelectual o teórica al conocimiento verdadero a la vida. La primera idea que se le ocurre a una persona ordinaria que ha entendido que la perfecta humildad es la clave de la realización es intentar cultivar la humildad. Es imposible cultivar la verdadera humildad, dado que el amor propio habita en nosotros constantemente. Por lo tanto, la posibilidad de la perfecta humildad se vuelve estrictamente hipotética. En tanto el Satori no se haya alcanzado, los seres humanos desde la más tierna edad, tan pronto como el intelecto aparece, se consideran a sí mismos como un yo, self, con minúscula. La comprensión del self con mayúscula, aún si uno la explicaría a un nene, no es posible. Es solamente en la adolescencia que la noción del self con mayúscula, expuesta por el maestro o un libro, puede ser entendida en una forma teórica. El yo o self está siempre presente y activo desde el momento en que el intelecto se despierta en el bebé, al momento de la iniciación del lenguaje. En suma, antes de la realización. Nunca podemos vivir un momento de verdadera humildad. ¿Cómo podemos cultivar humildad si no existe el menor grano de ella? Esto puede sorprender o enojar a muchos. Quizás pueden pensar en muchas personas que no muestran el mínimo amor propio. Por ejemplo, la persona educada, respetuosa y civilizada no muestra signo de amor propio, pero la no manifestación del orgullo no es humildad. Si cada uno le dijera a los demás lo que realmente piensa del otro, la vida sería imposible, llena de lucha y odio. Pero esta discreción, destinada a mantener una cierta paz entre los humanos, no tiene nada que ver con la humildad. Muestra, más que nada, que uno protege el amor propio de los otros, que uno evita ofenderlos y evitar así un posible enemigo. Estas amigables resoluciones no los previenen de todas maneras de pensar para sí mismos cosas muy distintas de ellos. Mentiras piadosas. Y es el amor propio de la persona muy elevada que forma esta actitud, o sea, no es verdadera humildad. En suma, el amor propio, el asunto primordial para el self o yo, es implantado tan profundamente y sólidamente en la psique desde el comienzo de la vida que la pura humildad es imposible en tanto la muerte espiritual del self no haya tenido lugar. Solamente la realización puede brindar pura humildad. No podemos adquirir gradualmente la humildad que no tenemos. Nuestra atención debe ser dirigida al amor propio para reconocerlo con certeza y expulsarlo, porque el amor propio es el causante del sufrimiento que se alterna con precarios placeres que provienen de nuestra autosatisfacción.
Sin embargo, la perfecta humildad puede invadirnos abruptamente, realización, cuando instantáneamente anula o derrota a la mente. Esto no significa que esta derrota no pueda ser precedida por una progresión de una humildad parcial e imperfecta. Aquellos que entienden profundamente que la humildad es un objetivo único y deseable, y que el amor propio y sus manifestaciones son entidades vulgares que nos separan del bien absoluto, se retuercen con los cumplidos. Amar la humildad, porque sólo ella nos lleva hacia el bien, y odiar el orgullo, porque tiene las consecuencias contrarias, es la actitud correcta. Esta comprensión teórica es transformada poco a poco en conocimiento verdadero de la vida cuando estamos alertas a las manifestaciones del orgullo y las rechazamos como displacenteras y dañinas. Es imposible observar la aparición de la humildad parcial, porque la humildad no tiene manifestaciones observables. Sin embargo, es posible notar que en ocasiones en las que somos exaltados, nos sentimos menos halagados y experimentamos menos comodidad con el momento. Pero esta observación no es una recomendación porque correríamos el riesgo de generar el orgullo de haber progresado en humildad. Este orgullo de ser humilde nos recuerda una divertida historia de un obispo diciendo: cuando nos referimos a la humildad no le creo a nadie. San Francisco de Asís es un ejemplo típico del orgullo de ser humilde. En conclusión, todo el trabajo de autoobservación es el de ver y entender las varias manifestaciones del orgullo, tales como amor propio, vanidad, pretensión, presunción, sensibilidad, jactancia o fanfarronería de uno mismo en nuestras relaciones diarias. ¿Por qué el verdadero conocimiento nos puede volver capaces de ver nuestro orgullo congénito y sin embargo no es capaz de una humildad parcial? Porque el orgullo es la regla normal en las agitaciones del self para al menos simular la realización. Cuando decimos normal, solo queremos decir habitual, dado que la mayoría de la gente es propensa a las consecuencias del error original. El orgullo, siendo la regla general, nos permite ser capaces de reconocer sus manifestaciones, dado que estamos familiarizados con ellas. La humildad es una apertura momentánea en la habitual actitud de amor propio, o una general disminución de esta actitud, desapareciendo por completo en la persona liberada. Hay una excelente forma de darle golpes al orgullo, humillaciones. Para poder utilizar la humillación, tenemos que esforzarnos por aceptarlas, reconociendo libremente que la humillación por una persona o circunstancia fue merecida. Por otro lado, deberíamos esforzarnos en no rumiar sobre este sufrimiento y su causa, fijando nuestra atención en otra cosa, sin olvidar que hemos recibido una importante y benéfica información. Esta no es la forma usual de recibir una humillación. A menudo hemos tenido ocasión de decirles a un paciente, si somos terapeutas: en suma, usted ha estado enojado. Y escuchamos la respuesta: ¿enojado? No, para nada, solo que tengo mucho dolor. Esta respuesta es tan común que siempre paramos aquí. Algunas veces la persona que desea la desaparición del orgullo se da cuenta que está enojada por tal o cual actitud de una u otra persona. En ese momento tiene la oportunidad de realizar este trabajo de aceptación, el cual algunas veces demanda gran paciencia. La perfecta humildad es una de las características de la realización. Al estar realizados, el self está espiritualmente muerto, y por lo tanto recibimos lo que en otro momento hubiera lastimado al self de manera completamente indiferente. La disminución del orgullo necesita ser completada. Uno pensaría que la humildad progresa en la medida en que el orgullo disminuye.
y esto no es exacto. Uno puede utilizar un diagrama para clarificar esta cuestión. Ahora entendemos que la perfecta humildad es el cero del orgullo. Lo podemos representar como el punto más bajo. Arriba de este punto, una línea vertical representa la disminución del orgullo enteramente. Esta línea ciertamente desciende hacia cero, pero un pequeño intervalo representa lo que el Chan llama el abismo situado entre lo fenoménico y lo nouménico. Ya hemos hablado acerca del salto instantáneo que el self realizado realiza en la persona que llega a esta etapa. En efecto, todo lo que podemos hacer para obtener la disminución del orgullo pertenece al mundo fenoménico y por lo tanto no afecta el salto para cruzar el abismo y arribar al noumeno. No podemos conquistar la realización solo, con casi perfecta humildad. Podemos abrirnos al despertar del self. Lo que recientemente vimos, y lo que nuestro diagrama ilustra, es descriptivo de lo que llamamos la vía negativa. Por cierto, si fuéramos conscientes de la cantidad de humildad que poseemos por fuera del amor propio que constantemente actúa en nosotros, seríamos capaces de esforzarnos para aumentar esta humildad parcial. Esta sería la vía positiva. Pero como hemos visto, la percepción de nuestro grado de humildad es imposible. Solo podemos obtener un incremento progresivo de la humildad destruyendo el orgullo a través de una erosión constante. Imaginemos un grupo de edificios construidos en algún pedazo de tierra y supongamos que por una razón u otra quisieras disfrutar de este terreno, que simboliza la humildad. No podemos hacer nada para cumplir con nuestro deseo de disfrutar de esta tierra porque está llena de edificios. Por lo tanto, con gran esfuerzo, vas a tener que ir destruyéndolos. Vas a tener que demoler la construcción y remover los escombros, hasta que no quede nada. Al menos que tu tierra sea chata y desnuda, no podrás ocupar ninguna parte de ella. Por lo tanto, demoler es negativo y la manera que has seguido debe ser llamada la vía negativa. Destruye tu orgullo progresivamente, y en lo que respecta a la humildad, no te preocupes por ella y déjala crecer, sin siquiera buscar ser consciente de ello.